Hola, soy Brandon Aguilar. Actualmente curso el octavo semestre de Gestión Empresarial en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de hoy es la creatividad del ser humano. Como primicia, la creatividad es el proceso por el cual se interrelacionan el conocimiento y la experiencia con el único fin de resolver una problemática, innovar o crear. La creatividad es un área de exploración la cual tiene un punto de partida y una meta, siendo la curiosidad el impulso para completar la carrera. Al igual, el ser humano forma su vida por medio de la toma de decisiones y resolución de problemáticas, para lo cual es necesaria la creatividad. El ser humano es el único ser vivo capaz de crear. Esta característica la diferencia de las distintas especies de vida en este planeta, siendo la creatividad una función del ser humano, la cual le permite permanecer y subsistir en esta vida, innovando, reinventando y creando, siendo estos tres conceptos similares, inherentes a la creación humana. Por lo que, teológicamente hablando, el ser humano es co-creador en este mundo terrenal. El ser humano es capaz de crear lo inimaginable y alcanzar lo inalcanzable, pues siendo hijos de Dios, siendo hijos de un rey, ¿qué es lo que se nos podrá negar por nuestra propia mano en este mundo? Entrando en materia, la creatividad es una serie de acciones, por lo cual existe un proceso creativo. Recapitulando, la creatividad es la facilidad para pensar, sentir y ver las cosas de una manera diferente y única a las de los demás individuos. Si bien es verdad que cada persona tiene actitudes y capacidades diferentes, esto en parte es benéfico. Un mismo problema puede ser resuelto en diferentes enfoques. Como antesala se encuentra la operación del pensamiento creativo, la cual se basa en una actitud para resistir ante comentarios y opiniones intencionadas, persistencia para investigar, descubrir y replantear, trascendencia para olvidarse de las modestias y reconocer el valor de las ideas, pasión para defender las ideas y no quebrantarse, experimentación para probar las veces que sea necesario. El proceso creativo se conforma por 5 etapas: preparación, incubación, inmersión, inspiración, iluminación y validación. Bloques y barreras para la creatividad. Existen diferentes fenómenos que afectan la creatividad. Algunos pueden ser efecto de acciones que suceden en el entorno del individuo. Sin embargo, otros solo existen en la mente, con lo que se da origen a bloqueos y barreras de corte interno y corte externo. Existen 4 tipos de bloques en la creatividad. Los bloqueos emocionales. Estos son creados desde la infancia y con el paso del tiempo en la vida del individuo. Pablo Picasso mencionó al respecto: todos nacemos con la capacidad de crear. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertos daños son los que nos limitan al desarrollo pleno de la creatividad. Bloqueo se hacen presentes el miedo al equivocarse, el miedo al ridículo, mostrar poca tolerancia a la crítica, no saber escuchar ni observar. Bloqueo perceptivo. Este se fundamenta en la perspectiva del mundo que rodea al individuo. La mente humana puede ser capaz de generar conjeturas por adelantado. Esto limita a la mente a crear. El pensar en que algo no es lógico, ser demasiado razonable, dar por hecho todo, pensar que imaginar y juguetear es cosa de niños, pensar que no por conocer el tema no es oportuno tocarlo, decir que no se tiene creatividad, mostrar poca capacidad autocrítica y no escuchar son los bloqueos y barreras en esta fase. Bloqueo ambiental.
Este bloqueo es impuesto por aquellas personas y circunstancias sociales que rodean al individuo. Este obstáculo radica su origen en situaciones tales como pensar igual que las personas que le rodean, pensar en respuestas únicas y que sean la que todos esperan, pensar que no es posible hacer algo, ser compulsivo al pensar, pensar que siempre se deberán de seguir las normas y falta de motivación. Bloqueo cultural. Se origina en conceptos externos, influenciados por hábitos, usos, costumbres, normas y comportamientos sociales y territoriales. Algunas características de este bloqueo son ser autocompasivo, no tener el valor de asumir la responsabilidad de las acciones y las reacciones realizadas, olvidar todo, abandonar los sueños e ideas, comparar puntos débiles con fuertes, estar siempre en contra de todo, reaccionar excesivamente ante las críticas y no ser capaz de tener opiniones positivas. Ejemplo creativo nacional. Como ejemplo creativo y de vida, viene a mi mente y prefiero mencionar a la reconocida artista de talla internacional Frida Kahlo, quien nacida en Coyoacán, México, en 1907, durante un México cambiante y totalmente limitante ante la creatividad del individuo. Frida Kahlo, al igual que todos nosotros, nació con capacidad de crear, la cual ella utilizó para poder plasmar en pintura todo aquello que de su corazón brotaba. Siendo ella una adolescente y enfrentándose a la vida postrada en cama a causa de un accidente, ella logró innovar en la pintura durante aquella década. Con el paso del tiempo, perfeccionó su propia técnica, su creatividad la llevó a ser única, diferente e innovadora, tanto en el aspecto social como en el cultural. Siendo una mujer con una limitante física a principio de su exploración creativa, ella se enfrentó a bloqueos externos ambientales, ya que no podía sostenerse de pie. Ella rompió con este bloqueo con ayuda de su familia, ya que se adecuó en su aposento para que ella pudiese retratarse. Se le colocó un espejo sobre su cama y un bastidor, el cual le permitió pintar desde la cama. Fueron las herramientas que rompieron ese bloqueo. Claro, está la positividad absoluta en la mente de esta pintora. El ingrediente secreto que ayudó a romper con estigmas y paradigmas sociales y culturales. Mujer emprendedora, precursora para las mujeres en el ámbito cultural, tendencia y legado hoy en día. Frida logró alcanzar un grado creativo que ante cualquier problema o dificultad su mente creativa siempre la impulsaba hacia adelante. Ejemplo creativo mundial. Como ejemplo mundial de la creatividad, puedo mencionar que Henry Ford nació en Norteamérica el año de 1863, de oficio empresario. Él es el personaje que sobresale por tener una mente creativa que revolucionó el mundo de la producción. Una persona con preparación básica en el ámbito estudiantil logró inventar una serie de autos que hoy en día prevalecen en el mercado. En el principio, él fracasó distintas veces, hasta que en 1903 incursionó en la producción de autos. No fue el primero en hacerlo, pues años atrás, fabricantes alemanes como Daimler y Benz ya fabricaban autos a un costo adquisitivo elevado. Él vio una oportunidad en un problema, siendo como primicia fabricar automóviles sencillos y baratos al alcance de las familias de las clases medias en Estados Unidos. El problema era que fabricar un auto era costoso y muy tardado. Solo una parte de la población en aquel año podía tener acceso a un automóvil. Ford creó un sistema que revolucionó la producción, la dominó producción en serie, proceso el cual permitió reducir los costos de producción. Estandarizó el método de producción, perfeccionó la técnica logrando que cada persona tuviera una función en el armado de auto, lo cual le permitió profesionalizarlo. Las piezas se volvieron intercambiables. Claro que esto no fue una idea de la noche a la mañana. Fue el resultado de su experiencia en el ramo industrial en Detroit, trabajando en fábricas americanas para armar armas y relojes. La interacción en su mente de la pregunta ¿y si? No todo fue fácil, no toda idea es razonable.
Es difícil llevarlo al plano real. Existen ideologías que hacen que las cosas nuevas sean temidas, ya que en sociedad se tiene un sentido de riesgo ante algo nuevo. Ford también lo experimentó, su idea fue riesgosa, nadie antes lo había hecho. No se tenía registro para poder determinar si funcionaría. Para que la idea fuera rentable debería tener una demanda masiva por parte de los consumidores. Sin embargo, era la década de 1910, no había estabilidad económica entre las familias de clase media en Norteamérica. Ford utilizó una técnica de evaluación e investigación para determinar si su idea podría ser aceptada por los consumidores, lo cual se indica en la fase quinta del proceso creativo, valoración de ideas, ya que evaluó la capacidad adquisitiva de la clase media en el país y el comportamiento del consumismo en esa década. Una idea lleva a otra. Una problemática siempre tendrá una solución creativa si el individuo lo permite. Ford vendió en su primer modelo automovilístico, el Ford de 15 millones de unidades. Se convirtió en el fabricante más grande del mundo y uno de los hombres más ricos en el globo terráqueo. ¿Tienes una idea diferente y que nadie antes ha tenido? No tengas miedo, emprende, investiga, conecta tus ideas, soluciona los posibles problemas y conviértete en una persona millonaria al quitar tus bloques mentales. Somos creados como seres únicos e irrepetibles. Es una característica que nos hace sentir muy bien. Somos capaces de crear. Nacemos con la capacidad de inventar, nacemos creativos. Creamos creando. Cada momento que nos rodea durante la existencia será un factor en contra o en pro del desarrollo propio de la creatividad en el individuo. Con el paso del tiempo, obtenemos experiencias. Todas marcan nuestra existencia. Unas de manera positiva y otras no tanto. Algunas harán en nuestra mente que la creatividad sea impulsada hacia adelante y sin miedos. Mientras tanto, otras experiencias reprimirán el instinto de crear, agregando en nuestras mentes miedos al fracaso, la burla y la crítica. Sin embargo, en la mente de cada individuo llega un momento en que la creatividad se cansa de ser retenida, se libera de cada atadura, cadena, miedo que la retiene en la mente. Este momento puede ser detonado por alguna circunstancia externa, una experiencia negativa o positiva. Por ejemplo, algunos pintores descubren su creatividad para pintar por medio de una experiencia trágica, mientras que algunos individuos liberan su creatividad porque se ven orillados por factores externos, como perder un empleo u obtener los medios necesarios para implementar las ideas que en un momento solo fueron un solo sueño en la mente. Si nuestro ser es capaz de nacer con creatividad mental, también es capaz de deshacerse de los vicios que con el tiempo nos formamos y encapsulamos la creatividad. Es difícil dejar de seguir haciendo los hábitos a los que estamos acostumbrados, como por ejemplo algunas personas tenemos miedo a hablar en público, otras personas a dar nuestra propia opinión abiertamente. Algunos no aceptamos críticas constructivas o no estamos dispuestos al cambio. Si seguimos alimentando estos fantasmas, el momento en el que la creatividad llegue a nuestras vidas para mejorarle será más tardado. Es conveniente acostumbrarnos a vivir la vida experimentando cosas nuevas y hacer las que ya hacemos de manera diferente. Esto estimula el desarrollo de la creatividad personal. Gracias por tu atención. Esta fue la primera actividad de la unidad 1 llamada la creatividad del ser humano, despertando el pensamiento creativo para resolver problemas, de la materia creatividad e innovación.